Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Lo que habéis venido esta tarde a escuchar esta primera conferencia, espero que de unas cuantas, en las que vamos a tratar de conocernos un poco mejor y de plasmar un poco cuál es la situación actual de la gente, de la mente de la gente. Supongo que estáis, los que vivís en ciudad, sobre todo, hoy en día estáis acostumbrados a un ritmo de vida en el que no se para casi nada. Cuando paramos es para dormir, como aquel que dice. Entonces, corren corrientes de cambio. Si la gente se está planteando realmente qué estamos haciendo, quiénes somos, por qué tenemos que estar siempre para arriba y para abajo, y realmente si la vida es esto, es agobiarse por el día a día y llegar al final de la semana que parece que han pasado 7 minutos en vez de 7 días. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, muchísima gente está buscando un cambio, está buscando una transformación, pero una transformación real, un punto en el que apoyarse, porque ven que solos no pueden. Y veremos que que hay un proceso desde la situación que vemos en la parte superior de la diapositiva a la parte inferior. Ahí la gente escoge muchas salidas. Y aquí vamos a ver un poco qué caminos nos muestra la vida y cuáles son los más adecuados. Para empezar, vamos a escuchar las palabras vamos a leer las palabras de alguna gente, de algún intelectual, de algún escritor. Veremos que habrá connotaciones religiosas, espirituales, porque el hecho de dónde somos, dónde venimos, a dónde vamos, son preguntas que mucha gente en un momento u otro de su vida se hace y pasan mucho por el tema espiritual. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, George Gallup, un famoso encuestador? La gran mayoría de encuestas a nivel mundial son realizadas por la empresa de este señor. Dice: la espiritualidad contemporánea puede asemejarse a una bolsa de sorpresas, de experiencias al azar, que hace poco más que prometer humedecer los ojos o dar calidez al corazón. Necesitamos perspectiva para separar el alimento espiritual chatarra del saludable, la moda de lo que verdaderamente transforma. Este cúmulo de deficiencias, al parecer, pone en duda el poder transformador de las creencias religiosas. ¿Qué nos expone de entrada este señor? Nos expone que la espiritualidad hoy en día se está diluyendo o se está concretando o concentrando en una serie de emociones que hacen ponerte eufórico, o te hacen llorar, o te emocionan, pero que realmente les falta ese poder transformador. Y lo cataloga como deficiencias en comparación con las creencias religiosas. El doctor Herbert Edgar Douglas, en un libro llamado Profecías dramáticas de Ellen White, nos dice: la mayoría de la gente está espiritualmente hambrienta y encontrarán algún líder espiritual que prometa satisfacer su búsqueda de sentido. Oídos con comezón encontrarán maestros que satisfagan sus deseos. Aquí nos medio cita un texto bíblico, 2 Timoteo 4:3.
Por esto, la nueva espiritualidad está cubriendo las iglesias de Estados Unidos. En este libro, este señor nos dice que en Estados Unidos, esto está escrito en 2009, hay una nueva corriente, una nueva espiritualidad que está cubriendo todas las iglesias de diferentes denominaciones, sobre todo protestantes, y que están aprovechando las ganas de oír, de escuchar, de tener respuestas de la gente para acoger adeptos. ¿Y qué pasa? Dice aquí que mucha gente acude a alguien que parece tener respuestas y se engancha, porque todo el mundo busca respuestas, aunque no lo exprese cada día en la calle. Todo el mundo se hace preguntas. John MacArthur, pastor evangélico y autor bien conocido en California, en su libro Fe Imprudente nos dice: el consenso de los evangélicos ha cambiado decididamente en las últimas décadas. Nuestro mensaje colectivo es ahora escaso en doctrina y abundante en experiencia. El pensar se considera menos importante que el sentir. Es una frase muy interesante. Si realmente no sientes aquella pasión, si no sientes aquella emoción, pues ya no vale, ya no cuenta. El amor a la sana doctrina, que siempre ha sido una característica distintiva del evangelicalismo, casi ha desaparecido. Añadan a esta mezcla una dosis de misticismo y tienen la receta para un desastre espiritual completo. Está hablando es un pastor evangélico, está hablando de su propia iglesia evangélica y está viendo cambios dentro de su iglesia, ¿no? La gente tiende a buscar lo emocional, ¿eh? Os presento un libro, es El conflicto de los siglos, lo escribió Ellen White hace, pues, 120 o 130 años. No, 120 años. Y Ellen White es una persona, una mujer especial. Escribió miles de páginas sobre cosas que habían de pasar en un futuro. Sorprendentemente acertó todas, y hay cosas que hay escrito que aún no se han cumplido y que son importantes de tener en cuenta. Esta mujer también se cita mucho en las conferencias del Gran Engaño, que podéis encontrar en la web elgranengaño.wordpress.com, y también habla de temas como el que estamos tratando en esta conferencia. ¿Qué nos dice aquí? En el capítulo 28, la verdadera conversión es esencial, nos dice: demasiado a menudo los reavivamientos populares son provocados por apelaciones a la imaginación, por la excitación de las emociones y por la gratificación del gusto por lo que es nuevo y extraordinario. Lo nuevo tira, lo que es diferente tira, y hace que la gente abra los ojos y se enganche. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica, poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso, que no revista un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras advertencias de la palabra de Dios, las cuales se refieren directamente a sus intereses eternos. Esto fue escrito en el año 1860-70 y cuadra bastante con lo que hemos leído en el año 2009. ¿Qué sigue diciendo? A pesar del decaimiento general de la fe y la piedad, en esas iglesias hay verdaderos seguidores de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, como no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Está preveyendo un reavivamiento, diferente de lo que sería un sensacionalismo. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, y en ese tiempo muchos se separarán de las iglesias en las cuales el amor por este mundo ha suplantado al amor por Dios y a su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo con el fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Quedaros con este concepto, falsa imitación.
¿vale? Más adelante, mucho más adelante, lo volveremos a retomar. Un poco estamos ahora entrando en antecedentes, para poder entender mejor el ciclo de conferencias. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puede colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Se empezará, ya ha empezado ya, como hemos visto en las conferencias del Gran Engaño, los que os recomiendo que por favor las veáis. Hemos visto cómo ya se empieza a retomar el interés por lo religioso, incluso por la fase política. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. ¿Cuál? Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Aquí Ellen White nos da el punto de vista cristiano de este tema. Edward Edgar Douglas nos vuelve a decir, dice, sin verdades absolutas ante las cuales inclinarse, todo lo que queda al mundo, todo lo que le queda al mundo hoy es una apelación a las emociones. ¿Qué pasa entonces? Si nos dejamos llevar por las emociones, si nos dejamos llevar por los impulsos, todo entra en nuestro cerebro. Cuando pasa algo delante, lo seguimos. Cuando algo nos triste, nos deprime. Cuando algo nos alegra, todos estamos muy contentos. Estamos arriba y estamos abajo. Somos parte de la marea de este mundo. ¿Vale? Somos esclavos de los sentidos y del mundo. Todo nos influye, somos engañados con facilidad. Y nos damos cuenta cuando estamos dentro. Pero, ¿cuál será entonces o cuál debe ser nuestra intención delante de todo esto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para no dejarnos llevar de esta manera? Pues filtrar. Apoyarnos en una verdad absoluta. Buscar entre los estímulos que perciben nuestros sentidos y retener lo bueno. O sea, esto es lo que vamos a intentar. Este esquema me gustaría que os quedara en la cabeza porque es lo que vamos... Es un esquema que en cada momento de estas conferencias nos va a recordar y nos va a hacer ver y a entender mejor todos los conceptos. Lo verde sería el estímulo adecuado y los rojos son estímulos engañadores o estímulos que nos hacen hacer cosas que no queremos. Entonces, bajo estos antecedentes, ¿cómo está la humanidad hoy? En general. Vamos a empezar por datos como el suicidio. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Por qué empezamos por el suicidio? Quizás es demasiado fuerte empezar por el suicidio, pero los datos que vamos a ver nos van a enseñar que está cogiendo una magnitud muy, muy importante. ¿Qué nos dice este artículo de La Vanguardia del 6 de abril del 2011? Más trastornos mentales. El suicidio nueva primera causa externa de muerte en España. Los grupos de enfermedades causantes del fallecimiento que más aumentaron respecto al año 2007 fueron los trastornos mentales y del comportamiento, que subieron un 4,6% y causaron la muerte de 12.879 personas. Dentro de este grupo, el INE, que debe ser el Instituto Nacional de Estadística, destaca la incidencia de las demencias, que provocaron muerte de 11.973 personas, de las cuales el 68,2% eran mujeres. El año pasado se incrementaron asimismo las enfermedades del sistema nervioso, con un total de 17.432 defunciones, un 4,2% más que el año anterior. Dentro de este grupo destaca la enfermedad de Alzheimer, que causó 10.349 fallecimientos. El 69,64% de ellos correspondieron a mujeres. Iros quedando con las enfermedades que van saliendo, todas dirigidas al sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso está empezando a notar efectos. Los hombres se suicidan, las mujeres lo intentan. Bueno, es un artículo que nos habla de, en función de los sexos, quién consigue más suicidios y quién no. En el mundo se suicidan cada día unas 2.700 personas y lo intentan otras 54.000. Al menos esas son las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, a partir de las cifras oficiales recogidas en los 5 continentes y que no incluyen África ni algunos países asiáticos. O sea que esta cantidad podría variar bastante. Lo que nadie discute es que el suicidio es la primera causa de muerte violenta
y que esas cifras superan a la suma de las víctimas mortales de todas las guerras. O sea que, ¿cómo estamos? ¿Cómo están nuestras mentes? ¿Qué está pasando? Y los homicidios que se producen en el planeta, o sea, la suma de los mortales de todas las guerras y los homicidios que se producen en el planeta. Se trata de un fenómeno que aumenta año tras año y ese motivo ha llevado a la OMS a estimar que en 2020 habrá aumentado un 50%, el número de personas que se quitan la vida. Es un artículo del País. En el caso de España, los últimos datos oficiales revelan que en el 2008 hubo 3.457 suicidios, una cifra que por primera vez supera los fallecimientos en accidente de tráfico. Eso significa una media de 9 suicidios diarios. Llama la atención que de ese total el 77,4 fueron hombres. Aquí en España se suicidan más los hombres. Aquí sigue el artículo y nos va hablando que hablan diferentes psiquiatras. En este caso, este psiquiatra ha tratado a centenares de personas con tendencias suicidas durante su carrera profesional y también ha asistido al entierro de muchos de ellos. Son personas profundamente desgraciadas porque su único pensamiento esencial es la muerte. Fijaros, ¿qué hace que una persona piense constantemente en la muerte? ¿Vale? Evidentemente hay muchos factores, habrá factores genéticos, etcétera, pero el hecho de que aumente cada año, se tengan previsiones de aumente el 50% en 10 años, es porque hay algo más que la genética. Las ganas que tienen de morirse son inversamente proporcionales a la felicidad que sienten. Cuanto más felices, menos ganas de morir, evidente. Por eso añade, cuando esos pacientes acuden a su consulta y los encuentra animados, Tejedor, que es la psiquiatra, constata que tienen muchas ganas de seguir viviendo. O sea, que se encuentran, cuando están bien se encuentran a tope, se encuentran con ganas de vivir, pero cuando se encuentran mal, tendencia suicida. El suicidio es una pérdida inútil, es el reconocimiento del fracaso de toda la sociedad, del sistema médico, laboral, el entorno familiar. O sea, no pueden parar esta tendencia. Da mucha vergüenza hablar de él porque siempre queda la sensación de que se podía haber hecho algo más para evitarlo, explica Miguel Orós, un médico forense con 25 años de experiencia que durante más de una década formó parte de un grupo de facultativos del Hospital de Belviche dedicado al estudio bioquímico de las patologías cerebrales. Ha tratado a centenares de pacientes y sostiene que la principal causa que lleva al suicidio es la depresión, la soledad y la falta de comunicación, en la que están sumidas miles de personas. ¿Cuántos de nosotros o gente que conocemos, tienen una vida dirigida a la soledad y a la falta de comunicación? Pero empezando ya por los niños, por los adolescentes. Trabajamos, acabamos, la tele y a dormir. Trabajamos, tele, dormir. Esperando que llegue el fin de semana para desahogarnos. Suicidarse no es fácil. Al tanto con esto, porque la gente piensa que es cobarde el que se suicida. Para quitarse la vida hay que tener una gran capacidad de razonamiento. O sea, se suicida la gente que no entiende, que no comprende, ¿no? Se suicida gente que razona, que busca, que no encuentra. Gente que busca respuestas y se vuelve loca o se vuelve inestable porque no sabe dónde ir, no sabe qué hacer. La única solución que ve es el suicidio. La lógica le lleva, o el razonamiento le lleva al suicidio. Asegura Miguel Orós. La doctora Carmen Tejedor también transmite un respeto por esas personas, muy alejado del tópico social que los considera cobardes. Los suicidas son personas tremendamente desgraciadas y el suicidio es la muerte más desoladora que existe. Muchísimo más que un cáncer terminal, concluye. Uno de cada 4 suicidios que se producen en el mundo lo protagonizan menores de 25 años. Los jóvenes, el 25% de los suicidios es de los jóvenes, menores de 25 años. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué legado les estamos dando? ¿Qué está pasando para que uno de cada 4
se suiciden o intenten suicidarse. Perdón, de los suicidios 1 de cada 4 es de menores, no que de cada 4 jóvenes se suiciden, sino que de los suicidios 1 de cada 4 suicidios de jóvenes. Me cuesta mucho más entender que un chaval de 15 años se quite la vida por un desengaño amoroso que no un anciano que vive solo, explica Jiménez. Aunque la doctora Tejedor recuerda que las tormentas emocionales en la adolescencia son mucho peores que las de la vejez, porque además existe mayor consumo de sustancias tóxicas. ¿Qué joven de hoy en día no ha probado sustancias tóxicas de algún tipo? ¿Legales o ilegales? Lo que rechaza de plano la psiquiatra es ese manto de silencio de los medios con el tema. Nadie se cree eso del efecto llamada. Decir que no se habla para no provocar más víctimas no tiene sentido, asegura. ¿Cuántos de vosotros conocíais estos datos? A mí me sorprendieron, yo no conocía estos datos. No se habla en los medios de comunicación, porque creen que si se habla de esto la gente tiende a suicidarse más. Cuando yo creo que entendiéndolo... Y en resumen, dice, 5 son las causas que pueden empujar a una persona al suicidio, explica la psiquiatra Carmen Tejedor. La más frecuente es sufrir un trastorno mental por depresión, esquizofrenia o adicción a las drogas. Quedaros con estas dolencias, con estas enfermedades. Hemos visto Alzheimer, sale la depresión de nuevo, la esquizofrenia y adicción a las drogas. Le sigue el tener pensamientos suicidas o haberlo intentado. Y el tercer motivo es padecer una enfermedad dolorosa o crónica. ¿Qué tenemos aquí? La sacerdotisa de la felicidad se suicida. Es un artículo curioso, porque es una persona muy famosa en Corea, creo que es, tú lo lees mejor, Corea del Sur creo que es. Ajá. Muy famosa en Corea del Sur, conocida por sus libros sobre la felicidad y la esperanza. Fue encontrada muerta el viernes junto a su esposo en la habitación de un motel. Una carta divulgada por la policía, la escritora asegura que algo iba mal en su cuerpo en los últimos 2 años y decide suicidarse. Dice, Corea del Sur registró la tasa de suicidios más alta para las mujeres en los países desarrollados y la segunda más alta para los hombres después de Japón. En Oriente tenemos a esta mujer que vende muchísimos libros, le llamaban la sacerdotisa de la felicidad por la gran cantidad de libros que ha vendido de autoayuda, y ella misma no ve solución a sus problemas, su marido creo que también tenía una enfermedad, y se suicidan los dos juntos. O sea, fijaros un poco en que en la situación de depresión no se explica de manera en el día a día. Los doctores, la medicina, no sabe cómo pasa esto. Y hay gente que intenta buscar una lógica a la vida sin una verdad absoluta. Como nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos cambiarlo, nosotros podemos dominar, nosotros podemos, pero al final vemos muestras de que incluso alguien que era un referente en estos temas, pues acaba suicidando. Esto da que pensar. Helen White otra vez, la voy a ir sacando bastante en estas conferencias porque escribió mucho y de todo y veremos cómo se van a ir corroborando cosas que escribió en el año 1860, entre 1860 y 1900, con cosas que se pueden ver hoy en día. Y vemos cómo sigue siempre cumpliéndose lo que vaticina. Dice, Satanás es el originador de la enfermedad. ¿Vale? Desde el punto de vista cristiano, tenemos a Satanás en el originador de la enfermedad. Y el médico lucha contra su obra y poder. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Esto es el año 1860. El 90% de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. El 90%, 9 de cada 10. Luego veremos si esto se cumple hoy en día.
Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. Nos introduce el concepto de las fuerzas vitales. Tengamos en cuenta que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una fuerza vital para nuestra vida. Y si nuestro cerebro no está en condiciones, esa fuerza vital se desgasta, se debilita. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, como habla la Iglesia Católica, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Los incrédulos han sacado partido de estos casos desgraciados para atribuir la locura a la religión. Pero esta es una grosera calumnia y no les agradará tener que enfrentarla algún día. Lejos de ser causa de locura, la religión de Cristo es uno de los remedios más eficaces, porque es un calmante poderoso para los nervios. Aquí ya nos está dando pistas de una posible solución. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Sigue hablando Ellen White en el libro Consejos sobre la Salud. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. ¿Recordáis depresión? La hemos visto antes. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad. Esto es muy fuerte, ¿eh? La imaginación. Me duele la pierna. ¡Ah! Seguro que esto debe ser un cáncer de huesos, fijo, porque esto lo he visto yo y entonces ¿qué pasa? Empiezas a mentalmente prepararte para un cáncer de huesos y no, quizás es simplemente un dolor, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es frecuente que la agrave esta imaginación, la enfermedad. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar sanos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. ¿Vale? La gente, en un mundo lleno de riesgos, de inseguridad, cualquier cosa que le sucede es una montaña. Y siempre estamos pensando, a ver, por si pasa esto, por si pasa lo otro, no voy a tomar esto por si pasa aquello, por si pasa lo otro, me voy a proteger para esto, para lo otro. Y cuando se le espera, sobreviene. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. 1860. ¿Y qué nos dice este libro escrito en 1982 al respecto? Un libro que recomiendo a mucha gente, bueno, lo recomiendo a todos, pero es un libro que es difícil de encontrar, solo en bibliotecas especializadas y creo que ya no está descatalogado. Fuerzas superiores que actúan en la vida humana. Fernando Chaik, 1982, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Qué nos dice en 1982? Vivimos en un mundo enfermo. Es cada día mayor la cantidad de dolencias de todo orden que aflige a los hombres. Pero lo alarmante es que el mayor número de las enfermedades que agobian a la humanidad no son exclusivas o fundamentalmente orgánicas, sino llamadas funcionales. Es decir, aquellas que no reconocen como causa ninguna lesión comprobable, sino que responden básicamente a los problemas internos del alma o a las tensiones de la vida moderna. O sea, no somos conscientes de lo que nuestra manera de vivir, de cómo repercute esto en nuestra mente y nuestro cuerpo. No somos conscientes. Y nos damos más caña. Nos tomamos un café y seguimos. No hace falta dormir. Los hombres soportan un peso de dolor y ansiedad que se traduce en las más diversas y raras manifestaciones patológicas. De cada 10 enfermos, 6 o 7 padecen trastornos de carácter funcional. Ellen White decía 9. Lo estamos acercando. Estamos en 1982. En ellos, los factores emocionales, las situaciones angustiosas en que se debaten, constituyen la génesis de su mal. Y en los restantes 3 o 4 pacientes de esos 10,
que soportan dolencias orgánicas, esas mismas causas psíquicas pueden ser también un importante factor que contribuye a la producción de su mal. O sea, que lleva aumentando. Sí, son 6 o 7, que totalmente, pero en el resto influye en un tanto por ciento elevado. ¿Cómo sigue? Si quisiéramos poner un ejemplo de todas las manifestaciones somáticas debidas a factores psíquicos, acá era el doctor Spiteri, podríamos escribir un grueso volumen, pues se da la cifra del 70% de enfermedades en las que hay participación, gran participación psíquica. Muchas son las personas que luchan con una constitución nerviosa hereditariamente deficiente y a quienes los sinsabores y las luchas de la vida afectan en forma muy pronunciada, determinando la aparición de trastornos psíquicos y físicos. Nos habla de un componente hereditario importante también. Pero fijaros en la gran participación psíquica en las enfermedades. O sea, entonces ya empezamos a pensar, empezamos a ver, a vislumbrar el gran poder que pasa por nuestra mente. ¿Vale? Un poder que puede discernir entre la salud o la enfermedad. Cualquier clase de frustración mantenida, comenta el autor ya mencionado, Spiteri, puede dar origen a síntomas somáticos, y no solo las frustraciones, sino todo tipo de conflictos no solucionados. Una cosa que tienes en tu cabeza con alguien y no la solucionas, y sabes que te va comiendo, cada vez que lo ves te acuerdas, cada vez que lo ves te acuerdas, eso te va comiendo. Puede producir localizaciones corporales, se puede somatizar en una parte de tu cuerpo. Esas localizaciones abarcan la más amplia gama de los trastornos físicos, desde los más leves hasta los más serios y rebeldes. Entre ellos figuran sensación de fatiga y falta de energía física, dolores en diversas partes del cuerpo, desórdenes digestivos, estreñimiento, insomnio, dolores de cabeza, visión borrosa, irregularidades menstruales, pérdida de apetito, enfermedades de la piel, eczema, acné, dermatitis tal, eneuresis, pérdida involuntaria nocturna de orina, agotamiento, úlceras de estómago o duodeno, asma, trastornos cardíacos, palpitaciones, arritmias e hipertensión arterial. ¿Quién de que conocéis no ha sufrido alguna vez algo de esto? ¿Quién? Es una gran cantidad y un amplio abanico de posibilidades de enfermedades que nosotros quizás no asociamos a que nuestro cerebro está estresado. El cuadro de la salud psíquica y mental del mundo, en el 82. Pero esta época nuestra, de características tan peculiares, ofrece además otra particularidad. No solo las enfermedades somáticas aumentan día a día, como síntoma inequívoco del desasosiego y la zozobra del hombre, sino que la modalidad más trágica de los desajustes orgánicos es, a saber, las enfermedades mentales. Afligen a una alarmante proporción de la humanidad, particularmente en los ambientes más evolucionados. ¿Vale? En la sociedad más industrializada, en la sociedad más moderna, tenemos más comodidades, tenemos más facilidades, pero también más trastornos mentales. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Solo en los Estados Unidos existen 9 millones de personas que sufren de enfermedades mentales. Eso en el 82. Se calcula que de cada 12 niños nacidos en ese país, uno sufrirá en algún momento de su vida de alguna enfermedad mental, lo suficientemente grave como para requerir hospitalización. Naturalmente que el número de los que sufren trastornos mentales menos graves es mucho mayor. Estados Unidos. Los pacientes internados en los hospitales psiquiátricos de la gran nación representan el 50% de los enfermos de todos los hospitales del país. Esta es la estadística que apareció en el correo, publicación de la UNESCO en mayo del 59. Mira, esto es del 59, o sea que imaginaros ahora. En el 59. Imaginaos la industrialización, lo que ha cambiado hasta ahora. Hoy seguramente las cifras serían más alarmantes. Si estoy hablando del 82, serían más alarmantes. Imaginaos ahora. Pero luego veremos los datos. Por esa razón se ha instituido recientemente el Año Mundial de la Salud Mental, que no se limita al año calendario, sino que dio comienzo a una campaña permanente de carácter internacional para propagar los principios que gobiernan el desarrollo sano y normal del cuerpo y la mente, en su íntima relación recíproca.
se ha asumido. Y ahora me diréis, ¿por qué voy a hacer esta pregunta? ¿Qué relación tiene esto con el hipnotismo? Os introduzco el hipnotismo como una pincelada, pero más adelante, en la siguiente conferencia quizás, hablaremos de por qué hablo del hipnotismo. Pero bueno, seguimos un momento de ¿qué relación tiene todo esto con el hipnotismo? Mucha. Indiscutiblemente que la razón por la cual la hipnosis haya en estos días una difusión tan amplia y una acogida cada vez mayor de parte de profesionales y enfermos es que esta técnica se presenta como una respuesta a la angustia del hombre, como un remedio a sus dolores morales y físicos, como un bálsamo para mitigar sus heridas. ¿Cuántos de vosotros no habéis visto en algún anuncio por la calle de que deja de fumar con hipnosis, si tienes algún problema personal llámame y te hipnotizaré por teléfono y cosas de estas? Es evidente que la medicina tradicional carece de recursos para combatir las causas primarias que producen las enfermedades humanas. O sea, tú cuando vas al médico, tienes una dolencia, tienes un problema, ¿qué te da? Una pastilla, te da algo. ¿Para qué? Para ese síntoma. Pero la causa primaria, el por qué te pasa esto, pocas veces se detecta y pocas veces se busca. Nos tomamos eso, seguimos tirando, cuando volvemos a caer volvemos a ir al médico. Y debido precisamente a que los profesionales del arte de curar han comprobado el fracaso de todos los demás procedimientos terapéuticos para resolver los graves problemas de la vida, tanto internos como externos, para solucionar los intrincados conflictos emocionales, cierta corriente médica está recurriendo a esta técnica como una tabla salvadora, con la esperanza de encontrar en ella el remedio para esta clase de males. ¿Vale? La hipnosis, no hay que poner productos, no hay que poner nada. Te hipnotizan, solucionado. Es tan fácil, es tan bonito, lo vamos a ver. ¿Es el hipnotismo una respuesta acertada para esta condición de la humanidad? ¿Resuelve la hipnosis los problemas patológicos que tienen hondas raíces anímicas? ¿Esos problemas que no logran encarar con éxito otras ramas de la medicina? ¿Es la hipnoterapia el remedio para los males del cuerpo y del alma? Estas son las preguntas que tendremos que responder en capítulos siguientes. Bueno, nosotros los intentaremos responder en siguientes conferencias. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Es un texto bíblico. Hay esperanza para el hombre tribulado. Tribulado quiere decir perseguido, atormentado. ¿Qué más tenemos? Daniel David Palmer. ¿Quién es este señor? Este señor fue un precursor de una de las técnicas más interesantes y eficientes que conozco para el control de problemas de cervicales, de espalda. Nació en Canadá. Tuvo diferentes trabajos, como podéis ver, apicultor, profesor de escuela, etc. Aunque su interés finalmente se centró en métodos de curación, salud y religión. Entre aquellos métodos se encontraba el magnetismo, del cual hablaremos más adelante en otras conferencias, antes de iniciar la quiropráctica, que fue su trabajo luego. Pronto se hizo popular y empezó a desarrollar su propio negocio, en su búsqueda de un sistema más eficaz para conocer y tratar la causa de la enfermedad, y después de estudiar la ciencia disponible de su época, fundó la quiropráctica en septiembre de 1895. Fue el fundador de la quiropráctica. ¿Qué dijo este señor? ¿Por qué lo menciono aquí? Dice: en conclusión, quiero decir que la mayor parte de lo nuevo en este libro procede de otros, ya que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol también es un texto bíblico de Salomón. Salomón dijo que todo se repite en este mundo, que lo pasado es y lo que es será. Por lo tanto, hay cosas que se conocían o que existían en 1800 y que en el año 2000 son válidas también. Y este señor en 1895 dijo: las causas que determinan la enfermedad son traumatismo, veneno, intoxicación y autosugestión. Autosugestión. O sea, que nosotros mismos. Aquí volvemos a recordar los textos de Ellen White, en el que hablaba de
las enfermedades, de cómo la mente propiciaba la enfermedad en muchos casos. Y el texto también de aquel libro de 1982. Y este señor, estudioso, precursor de la quiropráctica, llega a esta conclusión también. ¿Qué más tenemos? Sobre el tema mental. Sin salud mental no hay salud real. Un artículo en iMálaga, como la propia OMS destaca en una de sus resoluciones, el concepto de salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales, y la define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Vale, esto es la definición de salud mental. ¿Cuántos de vosotros o cuántos de gente que nosotros conocéis, por ejemplo, pueden trabajar de forma productiva? Cada vez hay más paro, ¿no? Por ejemplo, si no pueden hacer eso, ya no estarán dentro de los que se definen como bienestar. Conscientes de sus propias capacidades, pueden afrontar las tensiones normales de la vida. Hay mucha gente que le es muy duro levantarse por la mañana, ¿vale? Este es el concepto de salud mental que la OMS nos marca. Por lo tanto, ¿cuánta gente habrá de aquí a 20 años más, tal y como está el tema de la crisis mundial, que van a entrar dentro de esta definición? Yo creo que muchos. Y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. A principios de este siglo, en el año 2001, esta organización internacional aportaba datos escalofriantes sobre el estado de la salud mental del mundo. 450 millones de personas padecían en aquel momento un trastorno mental o neurológico. En el 2001. 450 millones. 121 millones sufrían de depresión. Y unos 24 millones padecían de esquizofrenia. Vuelve a salir. Hemos visto antes. Por citar solo algunos ejemplos, hoy la situación no parece estar mucho mejor. A punto de concluir la primera década de nuestro siglo, al menos un 20% de la población mundial sufre alguna enfermedad mental. Un 20%. En España, y según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría, alrededor de 500.000 de personas padecen algún tipo de trastorno mental grave. La depresión afecta a casi 4 millones de personas, aproximadamente un 10% de la población, y se espera al menos un 15% de la población que puede haberse afectado por este trastorno en las próximas 2 décadas. La salud mental sigue siendo, a pesar de los avances de todo tipo realizados en el tratamiento de las enfermedades mentales, uno de los eslabones débiles de la cadena asistencial a nivel internacional. No saben cómo afrontar esto. Otro artículo. La OMS, Organización Mundial de la Salud, nos dice: una cuarta parte de la población mundial sufre trastornos mentales en algún momento de su vida. Se calcula que una cuarta parte de la población mundial sufre trastornos mentales en algún momento de su vida. Los pacientes con trastornos mentales, neurológicos o por consumo de sustancias suelen ser estigmatizados, desatendidos y sometidos a abusos. Los recursos disponibles son insuficientes, están distribuidos en forma no equitativa y se usan de modo ineficiente. En la mayoría de los países solo se gasta en salud mental menos del 2% de los fondos disponibles para la salud. En consecuencia, una gran mayoría de las personas con estos trastornos no reciben ninguna atención en absoluto. Da la sensación de que molestan. No saben qué hacer. Como no tienen un protocolo directo para el tratamiento directo, quedan como abandonados. La salud mental no es asunto de locos. ¿Qué nos dicen? Noviembre de 2010. Además, resaltó que los estresores ambientales como la situación económica, laboral y la seguridad están ejerciendo una mayor influencia en la presentación de patologías psiquiátricas actualmente, así como en la repetición y la intensidad en que se presentan. El trastorno afectivo bipolar es una de las formas más severas. Aquí veremos un poco diferentes tipos de enfermedades mentales.
comprende por igual a personas de uno u otro sexo en todas las edades y es padecido por el 3-5% de la población mundial. Su curso clínico comprende desde episodios leves de depresión hasta crisis de intensa exaltación psicomotriz. La esquizofrenia es un disturbio o un grupo de disturbios que afectan al balance químico del cerebro y en algunos casos su misma estructura. Produce síntomas como pensamientos que nadie comprende, oír o ver cosas inexistentes y hablar sin sentido. Y podemos preguntarnos, ¿es casualidad que esta situación del mundo se tenga en estos momentos así? ¿Es casualidad que cada vez aumente conforme pasan los años, conforme pasan los días, pasan las décadas, en la cantidad de gente que sufre trastornos mentales? Os vuelvo a remitir a las conferencias del Gran Engaño, ahí podréis ver respuestas a estas preguntas, de las cuales no nos vamos a extender, pero la población está como preparándose para recibir información que van a tener que engancharse a ella para sobrevivir, porque el mundo lo está llevando a perderse, está llevando a que la gente tenga depresión, tenga una manera de vivir que lo agobia, y se van a tener que enganchar a algo para sobrevivir. Cuadro depresivo unipolar, otro tipo de enfermedad. La depresión es una enfermedad crónica y de consecuencias serias. Trastorno de ansiedad, patrón de preocupación y ansiedad frecuente, constantemente preocupados. Otra previsión de aumento de las enfermedades mentales y neurológicas de la OMS. Las enfermedades mentales y neurológicas serán la lacra del siglo XXI. Ellos mismos ya están poniéndonos en situación. En el siglo XXI va a ser el tema a abordar. Desde la depresión al Alzheimer, este tipo de dolencias que ya afectan alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo van a seguir aumentando en las próximas 2 décadas. Bueno, si ya lo hemos leído. El doctor Sarraceno, director del Departamento de Salud Mental de la Agencia de Salud de la Organización de Naciones Unidas, ha declarado que las enfermedades mentales y neurológicas son un problema que afecta a todo el mundo. Todos estamos expuestos. También ha destacado que, según los expertos de la OMS, la depresión, que actualmente es la quinta causa de discapacidad, será la segunda en 20 años. Y tan solo tendrá por delante a la enfermedad coronaria. La segunda en 20 años. También ha señalado que anualmente se producen en el mundo 10 millones de intentos de suicidio, de los que 1 millón se llevan a término. Bueno, el suicidio hemos visto antes. El director del Departamento de Salud Mental ha aclarado también que se espera que el número de afectados por Alzheimer aumente, según la población mundial va viviendo más. Bueno, son datos que se van repitiendo. Y aquí nos hacen un pequeño resumen de lo que las diferentes causas y patologías. Sarraceno, que es el doctor que explica, insistió en que las enfermedades mentales pueden ser diagnosticadas y curadas antes de que sea tarde, y en la mitad de los casos con tratamientos que no son caros, pero a pesar de las posibilidades, la depresión, el alcoholismo, los problemas afectivos bipolares, psicosis maníaco-depresiva, la esquizofrenia y los problemas obsesivos compulsivos figuraban en 1990 entre las 10 principales causas de invalidez en el mundo. Durante el año pasado se calculó que hubo una muerte por suicidio cada 40 segundos. Y aquí he recogido un poco todos los datos que hemos visto hasta ahora en los diferentes artículos y otros que no he sacado porque se repetían. Del 2001 al 2010. Población mundial en millones de habitantes. 2001, 6.100. 2010, 6.866 millones. Población mundial con enfermedades mentales. En 2001, 450 millones. En 2010, 1.300 millones. Os he puesto un asterisco, ¿por qué? Son informaciones extraídas de la OMS en artículos anteriores. En otros artículos se aportaban datos de alrededor de un 12%, aunque parece que solo se refería a los casos diagnosticados y no a una estimación respecto a la población mundial.
Si se trabajara a partir del dato del 12%, el aumento rondaría una nada despreciable 35% respecto del 2001. O sea que el aumento sería entre un 35 y un 300%. Pero solo con un 35% yo creo que ya de unido en 10 años. Y para acabar, una declaración del Gobierno Federal de México, que nos dice: en México, de acuerdo con la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, el 28,6% de la población presentó algún tipo de trastorno mental alguna vez en su vida. Ya nos estamos acercando. 16 de octubre del 2010. Y esto es noticia extraída hace poco, el 1 de marzo del 2011, en el que habla de los jóvenes. Concretamente los jóvenes. Un 20% de los adolescentes a nivel mundial tiene algún problema de salud mental o de comportamiento, según el informe anual Estado Mundial de la Infancia de UNICEF, presentado este viernes. La directora de sensibilización de UNICEF España, Marta Arias, ha explicado que esta afección ha aumentado en los últimos 20 años debido a las rupturas en la estructura familiar y al aumento del desempleo, entre otros. Además, el problema de salud mental más frecuente es la depresión. Volvemos a la depresión. ¿Por qué cae la depresión? ¿Por qué tanta depresión? Recordamos el esquema que hemos visto antes de las dos cabezas, que una le entraba todo y la otra filtraba. Pues recibiendo tanta información, recibiendo tantos impulsos, tantas tendencias, no sabemos qué hacer. Además, fumar, consumir drogas y bebidas alcohólicas son riesgos para la salud de los adolescentes, que cada vez tienen más fuerza. Asimismo, la obesidad es una preocupación creciente en los países industrializados y mundo en desarrollo. Bueno. Artículo de La Vanguardia en la contra. Aquí vendrá un poco lo del comentario que he hecho hace un momento. Nigel Nicholson, experto en el comportamiento organizacional de London Business School, nos dice, veremos un poco la clave también para entender por qué en los países industrializados tenemos tantos problemas. No son elecciones menores. Si nacías pobre o rico, blanco o negro, o hombre o mujer, tus elecciones estaban limitadas desde la cuna. O sea, antes cuando nacías, si eras una mujer, hace 50, 60, 80 años, sabías que te ibas a crecer, te iban a enseñar a cocinar, a coser, te ibas a casar, a tener hijos, etc. Estaba claro, no había dudas. Hoy cada vez están más abiertas para todos. El progreso es el ensanchamiento de nuestra capacidad de elegir. Interesante definición de progreso. Podemos elegir, tenemos muchas cosas para elegir. Y parece irrenunciable, dice el encuestador. Sí, lo es. Por eso las enfermedades mentales se han disparado. Y por eso también es más difícil cada vez dirigir en política y en la empresa. ¿Por qué? Porque como tenemos tanta capacidad de elegir, ya no somos parte de la tribu, sino que hemos convertido el mundo en un mero escenario para que nuestro yo, lo único que creemos importante, se realice. ¿Qué le importa a la gente? Yo tengo que subir, yo tengo que comer, yo tengo que trabajar, yo tengo que ganar dinero, yo tengo que. ¿Cómo? Con muchas cosas que tengo delante, elegirlas, yo tengo que elegir, yo. Apoyarse en el yo como única solución para los problemas nos lleva a esto. De ahí que, y esa es mi especialidad, el cinismo, la pasividad sean las actitudes habituales en las organizaciones humanas de nuestros días, empezando por los líderes. Hoy los directivos llegan a las empresas no para concebir y realizar los mejores planes para el grupo, sino para que el grupo se convierta en el escenario donde ellos realizarán sus propios planes. El resto de la empresa son adversarios, aliados o irrelevantes. Entra una persona a trabajar y lo que le interesa es que para ella estar bien, los de su alrededor hagan lo necesario para que ella esté bien. He intentado definir el proceso como descentralización o disgregación grupal. Hemos perdido capacidad de pensarnos y sentirnos en comunidad. Y esto hace muy difícil liderarla. Hoy cada uno tiene un plan y solo está satisfecho si lo cumple. Nos ponemos una meta
nos ponemos unas pretensiones, queremos llegar a cierto punto en nuestra vida, queremos ser el director de tal, queremos ser tener el empresario tal, y no lo conseguimos. ¿Y qué pasa? Entramos en una frustración. Y en algunos casos, ¿qué lleva esta frustración? Pues a una depresión y a otros problemas mentales. Otro libro de Ellen White, en la que nos habla de cómo podemos ir un poco capeando el temporal. Se debe combinar la cultura moral con la intelectual y la física, a fin de tener hombres y mujeres bien desarrollados y equilibrados. Algunos están capacitados para ejercitar mayor fuerza intelectual que otros, mientras que otros se inclinan a amar y disfrutar del trabajo físico. Ambas clases deberían tratar de mejorar en lo que son deficientes, para que puedan presentarle a Dios todo su ser en un servicio vivo, santo y agradable, que es un culto racional. Las modas y costumbres de la sociedad elegante no debieran determinar un curso de acción. Las modas y costumbres de la sociedad elegante no debieran determinar su curso de acción. Más modas, más costumbres, más inputs, más información que nos llevan como en una marea. Ahora de moda es esto, ahora lo otro, ahora lo otro. No estamos asentados, perdemos la seguridad. El inspirado apóstol Pablo añade: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí nos empieza a dar pistas de la verdadera transformación. ¿En qué consiste? Para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las mentes de los hombres que piensan trabajan demasiado. Frecuentemente usan en forma pródiga sus facultades mentales, mientras que hay otra clase cuyo blanco más elevado es en la vida es el trabajo físico. Esta última clase no ejercita la mente, ejercita sus músculos, mientras que sus cerebros son privados de fuerza intelectual. Así como las mentes de los hombres intelectuales trabajan intensamente, mientras que sus cuerpos son despojados de la fuerza y vigor por su descuido en ejecutar los músculos. Aquellos que están contentos con dedicar sus vidas al trabajo físico y dejan a otros que piensen para ellos: yo me dedico a esto y otros ya se encargarán de pensar mi bienestar, de pensar mi... Mientras ellos simplemente ejecutan lo que otros cerebros han planeado, tendrán fuerza muscular pero intelectos débiles. Fijaros cómo constantemente nos está metiendo en un equilibrio cuerpo-mente. Su influencia para el bien es pequeña en comparación con lo que podría ser si usaran sus cerebros al igual que sus músculos. Esta clase cae más rápidamente si es atacada por la enfermedad. O sea, que tenemos que utilizar nuestro cerebro. Los que utilizan más sus músculos que su cerebro caen más rápidamente en la enfermedad. Interesante. Voy a correr, voy a hacer ejercicio, voy a pum 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 para mantenerme en forma, pero descuidamos la mente, enfermamos más fácilmente que los que hacen lo contrario. El sistema es vigorizado por la fuerza eléctrica del cerebro para resistir la enfermedad. O sea, otra pista, el cerebro como fuente de energía o como distribuidor de energía, de una fuerza eléctrica que hace que todos los órganos de nuestro cuerpo estén en condiciones. Si nuestro cerebro está embotado, no funciona bien y no riega bien el resto del cuerpo. Las personas que poseen buenas facultades físicas debieran educarse tanto para pensar como para actuar, sin depender de otros para que sean sus cerebros. Otro tema, o otro matiz. ¿Qué influye también en nosotros, aparte de lo que vemos, lo que oímos, lo que nos explican, las modas? Pues lo que comemos. Un reciente estudio se llama nutrigenomia, esta nueva ciencia o parte de la genética. Y dice: la alimentación marca nuestro comportamiento. José María Ordovás, bioquímico, 30 del 10 del 2010. Lo que está claro es que la alimentación nos influye, no solo físicamente. Es decir, marca nuestra manera de comportarnos. Es fuerte esta frase.
O sea que depende de cómo comas, de cómo te alimentes, tendrás un comportamiento u otro. La alimentación es un método de prevención y debe realizarse durante los primeros años de la vida, antes de la manifestación de la enfermedad. Interesante. Cada dieta depende de la persona, de sus genes. Deberán seguir una dieta apropiada a sus genes. En los estudios que han hecho esta gente, han visto que cada perfil genético requiere unas necesidades concretas. Entonces, ellos lo que proponen es, en un futuro, tener el perfil genético de las personas para que durante su vida se alimenten de una manera concreta en función de su perfil genético. Si necesitan más de una sustancia o de otra, comer más esa sustancia que de otra. Y no todo vale para todos. No para todos es bueno comer una cosa, no para todos es bueno comer otra, para todos no es bueno comer verdura todo el día, ni para otros es bueno comer carne todo el día. Además, también influye psicológicamente que el individuo sepa que la dieta va dirigida a él. O sea, veremos otro factor, el factor psicológico en la alimentación. ¿Vale? O sea que vemos como nuestro cerebro, lo que está alrededor, lo que hacemos con nosotros en nuestra vida, influye directamente en nuestro cerebro, hasta lo que comemos. Así pues, ¿qué nos lleva a esto? Pues a conocer un poco nuestro cerebro. O sea que ahora vamos a hacer un poco de fisiología. Intentaré no ser más pesado que hasta ahora. Y exponeros un poco por encima, porque si tenemos que hablar del cerebro y para hablar con detalle podemos estar aquí 3 semanas. Pero cómo trabajan y cómo funciona el cerebro en ciertos aspectos. Aquí tenemos el compañero cerebro con sus 2 hemisferios, y lo presentamos. Peso, el hombre, entre 1,35 y 1,5 kilos. Mujer, 1,25 y 1,4. Somos más cabezones los hombres, ¿no? Ya lo dicen. Volumen aproximado, 1.260 centímetros cúbicos, mujer 1.130. Tamaño 3 veces mayor que de cualquier mamífero de igual masa corporal. O sea que en proporción tenemos el cerebro 3 veces mayor. ¿Qué funciones hace el cerebro? Pues imaginaros, centro de control del sistema nervioso, coordinador de todas las funciones corporales, tanto de las acciones voluntarias como de los procesos involuntarios e inconscientes, o inconscientes, hay un error aquí. Coordina la secreción de hormonas, centro de la memoria, almacén de sentidos y sensaciones, o sea, se nos guardan. Alberga la inteligencia, la voluntad, la moral y la espiritualidad. Se le atribuyen poderes sugestivos y telepáticos, influenciable por las emociones, en relación estrecha con el cuerpo y su salud, gestor del lenguaje, la intuición y el razonamiento, y un largo etcétera, constituyendo su funcionamiento aún hoy en día, un misterio para los científicos en muchas de las áreas de estudio. Aún no se conoce, ni mucho menos, todo lo que el cerebro guarda en su interior. Las mediciones de densidad neuronal por unidad de volumen hacen suponer que en un cerebro humano, cuya capacidad oscila entre los 1.100 y los 1.500 centímetros cúbicos, pueden contener un orden de unos 100.000 millones de neuronas. Es una pasada. Cada una de las cuales se interconecta con otras con un número de sinapsis. Sinapsis es la unión entre neuronas en el momento de pasar la información, que va de varios centenares a más de 20.000. Cada neurona. Por 100.000 millones, imaginaos lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, formando una red estructural de unas 100 veces más compleja que la red telefónica mundial. Por otro lado, se han registrado densidades más bajas, las cuales hacen suponer un recuento neuronal de unos 86.000 millones. Bueno, este es el cerebro. Aquí vemos algunas partes, un poco solo para que os hagáis una idea. Quedaros un poco, porque vamos a entrar sobre todo en lo que es el hipotálamo, esta parte de aquí, y la glándula pineal. Estos serían neuronas interconectadas, ¿vale? ¿De acuerdo? El axón, la parte más larga, se interconecta con el resto de la neurona y hace, pues,
las cadenas de neuronas. Y la sinapsis, que es el paso de información, se da en estos puntos de conexión entre una neurona y otra. Aquí vemos un detalle de la sinapsis. Estos son los neurotransmisores, estas bolitas pequeñitas que están aquí abajo, son los que pasan información a la otra neurona que está esperando. Y eso se produce pues, a una velocidad que os podéis imaginar. Vamos a concentrarnos en el hipotálamo. ¿Por qué nos concentramos en el hipotálamo? Va a tener mucho que ver con todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a ver por qué es tan importante el hipotálamo. Aquí a la derecha podéis ver todas las partes de las que está compuesto el hipotálamo. No vamos a estudiarlas y vamos a leerlas. No sé ni si leerlas todas, pero son todas estas. Aquí veis todos los cuerpos del hipotálamo, cada uno especializado en una. Cada una de estas redonditas de color gris son puntos del hipotálamo especializados en cada una de las funciones corporales. Aquí volvemos a verlo. Los puntitos de esas bolas de color rosa a mano derecha, abajo, son los puntos del hipotálamo. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las actuaciones? Actúa sobre las emociones, ¿vale? Ahora veis por qué nos interesa tanto. Hemos visto antes que estábamos muy influenciados por las emociones, por los sentimientos, por los impulsos. Pues actúa sobre las emociones, sobre la temperatura corporal, tensión y presión arterial, la reproducción, la vida sexual, zonas erógenas y genitales, regula la sed, el hambre y la saciedad, control de los ciclos del sueño y relajación. Esto es lo que nos va a llamar más la atención, lo que vamos a estudiar más en estas conferencias, al menos de momento. Interacción con el sistema inmune, agresividad, testosterona, estado de ánimo. ¿Vale? Es un poco un resumen de las diferentes tipologías. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo, un fragmento de un vídeo de una conferencia del doctor Luis Báez, un doctor cubano, que os recomiendo que veáis. Os pongo aquí la dirección para que lo podáis ver. Son 1 hora y 20 minutos de vídeo, pero nosotros vamos a hacer solo una parte, un fragmento, para que os hagáis una idea de cómo va, en el que hace una pequeña introducción y que explica con palabras que todo el mundo puede entender pues la función del hipotálamo y cómo puede influir en nuestro comportamiento. Cuando lo tengamos preparado La edición de la 9ª edición de Fisiología Médica, el Tratado de Fisiología Médica de Guyton and Hall, que es el libro donde se estudia la fisiología o funcionamiento normal del cuerpo humano. Cuando usted entra a medicina, su primer semestre tiene que conocer cómo trabaja la maquinaria llamada ser humano. Si no se conoce cómo trabaja, no va a saber la mecánica y por qué pasa acá y por qué pasa allá, porque hay que saber cómo funciona normalmente. Y el Espíritu de Profecía dice también que la iglesia, cada miembro de la iglesia debe de saber fisiología, funcionamiento normal del cuerpo. Vamos a hablar del capítulo 58 de este libro, que habla de los mecanismos encefálicos de la conducta y la motivación, y habla de dos sistemas, el sistema límbico y el hipotálamo. Cada vez que usted escuche la palabra encefálico, se está refiriendo a la masa encefálica o el cerebro. Así que todo lo que se llama así encefálico, ¿sabe cómo se llama el dolor de cabeza en medicina? Cefaleas. Quiere decir, está doliendo, pero el cerebro no duele. Lo que duele son las meninges, las membranas que lo cubren. Dos sistemas, sistema límbico y el hipotálamo. ¿Por qué ellos estudian esto de los dos juntos? Porque los dos se relacionan uno con el otro y hacen lo mismo. Pero el sistema límbico se le ha llamado límbico porque todavía el científico no sabe por qué salen sensaciones de ese lugar que alteran la conducta de la persona. No saben cómo. Por eso le llaman límbico, porque cuando un hermano de estos se está mirando así, mire, y le hacen así, ¿sabe él dónde está? Ni usted tampoco. Y usted dice, está en el limbo el hermano. Porque él no sabe, dice, ¿en qué pensaba? Dice, no sé, se fue. Es un misterio.
El sistema límbico no saben por qué, pero altera la conducta de la persona, y esto vamos a estudiar esta noche, junto con el hipotálamo. Menciona el libro que el control de la conducta, escuchen esto muy bien, el control de la conducta. ¿Cómo le llamaría usted esto? Dominio propio, ¿eh? Es una función de la totalidad del sistema nervioso. Una función de toda es el control de la conducta. Menciona aquí que incluso los reflejos espinales aislados son un elemento de la conducta. El ciclo de la vigilia y el sueño también son elementos de la conducta. ¿Qué es un reflejo espinal aislado? ¿Ha visto personas que le tienen un brazo? Y usted le dice, no lo muevas, es que no puedo. Porque es un reflejo espinal aislado de su deseo, de la conducta que él quiere tener. No lo puede dejar. Dice acá también que en este capítulo estudiaremos primero los mecanismos que controlan los niveles de actividad en diferentes partes del encéfalo o cerebro. Después estudiaremos las bases de los impulsos motivacionales, especialmente el control motivacional del proceso de aprendizaje y los sentimientos de placer y castigo. Hay dos sentimientos en el hipotálamo y sistema límbico. Hay dos sentimientos, uno que se llama placer y otro que se llama castigo. Y esta noche vamos a estudiar un poquito de esto. El hipotálamo es ese lugar que estoy señalando con la flecha verde, ¿ve? Ahí. Y el hipotálamo está en el mismo centro de los dos hemisferios cerebrales. En el mismo centro del corazón está el hipotálamo, donde está el control de la conducta del ser humano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a estudiarlo esta noche. ¿Y por qué no hacemos lo que debemos hacer? Lo vamos a estudiar esta noche. ¿Le gustaría dejar de pecar? Pues ponga la atención al hipotálamo. Mucho. Usted ve, el hipotálamo está aquí, que es una caja de controles, y cada control controla una parte de nuestra conducta. Pero el hipotálamo tiene una relación directa con una glandulita que está sentada en un trono en el cerebro. Hay una silla tipo trono que se llama silla turca, y hay una glándula que se llama pituitaria o pineal que está guardada ahí en la silla turca sentada, gobernando a todas las glándulas del cuerpo. Pero hay alguien que la gobierna. ¿Sabe quién la gobierna, la glándula pituitaria? El hipotálamo. ¿Sabe cómo se alimenta el hipotálamo? El hipotálamo se alimenta de lo que entra por los sentidos, el oído, la piel, todos los 5 sentidos entran a el hipotálamo, y el hipotálamo entonces es alterada la conducta dependiendo del pensamiento de cada quien. Mire, este es el hipotálamo aumentado de tamaño y visto ahí, ¿no? Para que usted pueda saber. Cada color de esto es un botoncito de la computadora del hipotálamo. Y cuando usted aprieta un botoncito, hay una conducta. Y cuando aprieta el otro, hay otra conducta. Y esto muestra aquí cómo hay una relación directa con la hipófisis o pituitaria, que es la glándula que estimula todas las glándulas productoras de hormonas del cuerpo. Aquí vamos a dividir el hipotálamo, como lo menciona en el libro. Usted lo va a ver blanco y negro porque es viejito. Yo me gradué en el año 89, ¿eh? Los de ahora son a color. Pero mire, lo partimos en dos pedacitos. En una parte del hipotálamo vamos a mencionar que este lugar en el hipotálamo es el lugar donde se aumenta la presión arterial, se produce la midriasis y el escalofrío. ¿Escuchó esto? En ese lugar en el hipotálamo, si lo estimulamos todos los días, se aumenta la presión, produce midriasis y escalofríos. ¿Qué es la midriasis? Si se apagan todas las luces, nuestros ojos, que son unos lentes, ellos hacen esto, mire, abren. Y cuando hay mucha luz, cierran. Y cuando uno encuentra en la carretera a un accidentado y está inconsciente, el paramédico viene y con un foco le hace así en los ojos. ¿Para qué? Porque si el ojo no reacciona y la pupila se mantiene abierta,
dice, tiene un daño cerebral. ¿Dónde lo tiene? En el hipotálamo. Esta palabra que usted ve aquí, escalofrío, ¿qué es escalofrío? Bien, ¿cómo llega esta información al hipotálamo? Mire cómo llega. Usted sale así sin abrigarse afuera y la temperatura está, aquí no baja mucho, ¿no? 50 grados, ¿puede bajar? Bueno, que baja a 50 y usted salió desabrigado. ¿Qué pasa cuando la piel recibe la temperatura? ¿Qué hace la piel? La piel transmite la información por cables nerviosos al cerebro. ¿A dónde? A la corteza, al disco duro. Y el disco duro se lo envía a otro lugar, que mañana vamos a estudiarlo, y de ese lugar va al hipotálamo y dice, ¿qué te parece a ti? Estaba frío acá. Y el hipotálamo manda a que usted sienta escalofrío en la piel y tiemble para que se cubra, porque él quiere ayudarlo en su conducta. Bueno, habéis visto por qué nos centramos en el hipotálamo. Qué importante que es el hipotálamo en esto. Habéis visto en los diagramas cómo, ya os he explicado el doctor, cómo recibe todos los estímulos que hay a nuestro alrededor, llegan al hipotálamo y en función de nuestra situación mental hace que la pituitaria segregue, o la glándula pineal segregue una serie de hormonas hacia nuestro cuerpo. Entonces, esos estímulos, más adelante, cuando, si podéis ver este documental, será interesante, vais a ver cómo estos estímulos se pueden educar y cómo estos estímulos, cuando los chavales son pequeños, vais a ver que estos estímulos, los críos saben lo que necesitan de nacimiento, tienen como un programa dentro de su hipotálamo en el que les dice, yo necesito esto, que muchas veces nosotros no escuchamos. Y si nosotros ese hipotálamo lo vamos escuchando, vamos a saber lo que nuestro cuerpo necesita. Si maleducamos el hipotálamo, el centro que ha dicho él, de castigo y recompensa, queda totalmente distorsionado. Entonces, ¿qué es lo que es castigo y qué es lo que recompensa? Si no se hace bien, si la recompensa es más poder, más dinero, más poder, más dinero, estamos engañando a nuestro hipotálamo cuando de nacimiento seguro que no venía así. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en un callejón sin salida. También habla del tema alimentario. Cómo, educando los gustos del hipotálamo, podemos llegar a una buena alimentación. Habla de un experimento que se hizo con niños que apenas andaban, que los hacían entrar en una habitación blanca y que solo había comida de todo tipo, incluso galletas y dulces de todo tipo. Los niños entraban, antes de entrar se les hacía un análisis de sangre y ellos elegían un tipo de comida, normalmente fruta. Cada vez que entraban elegían un color diferente, ¿vale? Pues los estudios de la sangre antes de entrar daban una deficiencia en una sustancia concreta. Cuando volvían a salir de la habitación, esa deficiencia estaba cubierta. Habían elegido el color de la fruta necesario para su cuerpo. Por lo tanto, lo que hablábamos antes de la nutrigenomia, de cómo cada perfil genético necesita una alimentación adecuada, esa información ya está dentro de nosotros. Por lo tanto, y como resumen, el hipotálamo puede y debe educarse para gozar de una buena salud. Hemos de recuperar la función original del hipotálamo y salir de las rutinas sin sentido que aturden nuestro conocimiento en el estrés de la vida diaria. ¿Vale? Bueno, pues sigamos.
nos vamos a concentrar en la parte del hipotálamo que habla de los ritmos circadiarios, de por qué nos dormimos, por qué nos levantamos y la transición de sueño-vigilia. Luego, más adelante, veréis por qué nos interesamos por este sistema, por este sistema fisiológico. Muy importante y que nos va a ser una base importante de nuestra salud mental. ¿Por qué nos dormimos? Primera razón, la Tierra gira, nos proporciona horas de luz y horas de oscuridad. Dicha oscuridad sería el detonante, como luego veremos. 2. En la oscuridad, o simplemente si cerramos los ojos, por lo tanto tenemos una cierta oscuridad y nos relajamos, se activan unos mecanismos hormonales. El hipotálamo ordena la producción de melatonina, que ahora la estudiaremos, en la glándula pineal. La melatonina, tercer paso, informa al sistema nervioso central de la situación y se ralentiza el ritmo respiratorio y cardíaco, y así como el estado consciente, entrando en una relajación que desemboca en un sueño, el cual presenta diferentes intensidades a lo largo de la noche. También veremos al final las fases del sueño. Los centros neuronales del sueño, localizados en el hipotálamo, inhiben la actividad de un sistema de activación reticular, que también hablaremos de lo que es, el cual es responsable de regular la excitación y las transiciones sueño-vigilia. Activo, si el sistema de activación reticular está activo, implica que estamos en vigilia. Si está inhibido, entramos en sueño. Este sistema forma parte de la formación reticular, que es un grupo de neuronas de gran longitud que une la médula, el bulbo y el tronco, con la corteza cerebral, que es la corteza que he dicho antes, que es la que recibe toda la información. Melatonina. Vamos a estudiar primero la melatonina. ¿Qué es la melatonina? Una hormona. Se sintetiza a partir de la serotonina, es otra hormona, se produce principalmente en la glándula pineal y participa en una gran variedad de procesos celulares, neuroendocrinos y neurofisiológicos. Una de las características más sobresalientes respecto a la biosíntesis pineal de la melatonina es su variedad a lo largo del ciclo de 24 horas, su variabilidad, y su respuesta precisa a cambios de la iluminación ambiental. Por ello, la melatonina se considera una neurohormona con función pertinente en la fisiología circadiaria. La melatonina es producida por los pinealocitos, en la glándula pineal localizada en el cerebro, la cual produce una hormona bajo la influencia del núcleo, de una parte del hipotálamo, el cual recibe información de la retina acerca de patrones diarios de luz y oscuridad. O sea, resumen, se hace oscuro, el hipotálamo recibe la información y dice melatonina. Y segregamos, segrega serotonina, luego melatonina. Segregamos melatonina y ¿qué hace la melatonina? Nos entra en el cuerpo en relajación. Informa al sistema nervioso central y este se relaja. Estudios recientes observan que la melatonina tiene, entre otras funciones, además de la hipnoinductora, o sea, inductora del sueño, la de disminuir la oxidación. O sea, si duermes más y mejor, te mantienes más joven. Y mucho es por causas, aparte del descanso, de que la melatonina hace como de hormona reparadora. Por esto, los déficits de melatonina casi siempre van acompañados de los siguientes efectos psíquicos: insomnio y depresión. Vuelve a aparecer la depresión. Mientras que en la metabolización, el déficit de melatonina parecería tener por contraparte una paulatina aceleración del envejecimiento. Existen alimentos que poseen precursores de la melatonina. Entre estos, los más comunes son la avena, las cerezas, el maíz, el vino tinto, los tomates, las patatas, las nueces y el arroz. Os recomiendo todos menos el vino tinto. ¿Vale? Por razones obvias. Fijaros, la avena, las cerezas, el maíz, los tomates, las patatas, las nueces y el arroz. No es una mala dieta.
y eso nos aporta precursores de melatonina. Pues si queréis leerlo, hay más datos que ahora no vienen a cuento. Regulación de la liberación de la melatonina. Se vio que el proceso de la liberación de melatonina es un proceso de fototransducción que se estimula en la oscuridad a través del ojo, enviando señales nerviosas que a través del tracto retinohipotalámico, etcétera, hace escalar por el núcleo, bueno, por una parte del hipotálamo, sale por la médula del ganglio cervical superior, etcétera, y de allí a la glándula pineal. Por tanto, la glándula pineal es un transductor neuroendocrino. La glándula pineal puede detectar algo de luz. Dice que en algunos lagartos se considera como un tercer ojo rudimentario. Bueno, eso del tercer ojo, quedaros con eso del tercer ojo. Porque más adelante, en otras conferencias, veremos cómo la glándula pineal tiene mucho que ver con esto del tercer ojo. Y hay culturas que utilizan el tercer ojo para un tema energético y hablaremos con tranquilidad. ¿Cómo influye esto? Porque si veis que la glándula pineal se encarga de generar hormonas, ¿cómo puede influir que algo controle nuestra glándula pineal? ¿Qué hormonas va a segregar? Damos nuestro cerebro, nuestro sistema hormonal, ¿en base a quién? ¿A quién le damos el mando de nuestro sistema hormonal? Hablaremos más adelante. Los lugares de acción de la melatonina son neurales, el hipocampo, la hipófisis, el hipotálamo, la retina, la glándula pineal y otros, o neurales, son neurales o no neurales, gónadas, intestino, vasos sanguíneos, células inmunes y otros. O sea que la melatonina actúa a todos los niveles. De ahí la importancia del sueño, de dormir bien. Segregamos melatonina y nos repara. O sea, el sueño reparador viene gracias a esta señora melatonina. Influye sobre el sistema inmunológico, sida, cáncer, envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, cambios de ritmo diarios, sueño, afecciones psiquiátricas. Los cambios de ritmos están asociados al jet lag, trabajadores de turno de noche y síndrome de retraso a la hora del sueño. La melatonina se usa para combatir estos desórdenes del sueño. Se ha comprobado que la melatonina reduce el daño en tejidos debido a isquemia tanto en cerebro como en corazón. Sin embargo, no ha sido probado en humanos. O sea que segregando la melatonina suficiente durante el suficiente tiempo, estamos previniendo problemas cerebrales, problemas de corazón. Existen al menos 3 razones que avalan la posible eficacia de melatonina como adyuvante de la terapia contra el SIDA, por ejemplo. Imaginaros. Modula el sistema inmune, es un potente antioxidante, a pesar de que su primer sitio de acción son los receptores de la melatonina, puede ralentizar la replicación del virus VIH. O sea, por ejemplo, aquí hablan de caso hipotético de que la glándula pineal, que es la que segrega la melatonina, la seccionaran, la extrajeran. Esto estimularía el crecimiento de tumores. Inyectar melatonina inhibe el crecimiento tumoral. La glándula pineal influye en el cáncer de mama, en la próstata y otros. ¿Vale? O sea que, siguiendo el ritmo circadiano normal de sueño y vigilia, estamos ya directamente solo haciendo eso, previniendo cáncer y otros tipos de enfermedades importantes. Reloj biológico. En humanos la melatonina es producida por la glándula pineal, la cual está localizada en el centro del cerebro, en la superficie dorsal del diencéfalo. La melatonina forma parte del sistema de señales que regulan el ciclo circadiano. Pero el sistema nervioso central, es el sistema nervioso central quien controla el ciclo circadiano en la mayoría de sus componentes de los sistemas paracrino y endocrino, más que la melatonina en sí. O sea, la melatonina es un mensajero y el que realmente marca el ritmo es el sistema nervioso central, el ejecutor, digamos. Normalmente la producción de melatonina por la glándula pineal es inhibida por la luz y estimulada por la oscuridad. Por esta razón, la melatonina ha sido llamada la hormona de la oscuridad. La secreción de la melatonina alcanza su pico en la mitad de la noche y gradualmente cae durante la segunda mitad de la noche. O sea que tenemos un aumento de melatonina conforme nos vamos profundizando en el sueño y va disminuyendo conforme nos vamos despertando. Es un proceso, como veremos luego, gradual y que
se debe cumplir en su totalidad. Si no, hay problemas. Bibliografía. Volvemos a la diapositiva anterior y vamos al siguiente paso, al siguiente punto que tenemos que conocer. Ya sabemos la melatonina, ya sabemos cómo funciona. Y hay otro. Y aquí veremos ahora el sistema de activación reticular, que está dentro de la formación reticular, y veremos la importancia tan grande de este sistema. Bueno, aquí habla filogenéticamente es muy antigua, pero en las especies superiores, incluido el hombre, aún no ha desaparecido e interviene en funciones tan importantes como el sueño, respuestas visuales, habituación, etc. Para los evolucionistas es muy antigua, para los creacionistas siempre ha estado ahí. Y influye en el sueño también, respuestas visuales, habituación al ambiente, etc. Funciones de la formación reticular, donde está el sistema de activación este. Control del músculo esquelético, control de la sensibilidad somática y visceral, o sea, de las vísceras. Control del sistema nervioso autónomo. Control del sistema endocrino, influencia sobre los relojes biológicos. Y aquí tenemos el sistema activador reticular, que es un conjunto de fibras que conducen información sensitiva hacia centros superiores, utilizando como estación de relevo de su información los núcleos talámicos. Así que pasa que cuando se estimula la formación reticular, supone una activación inmediata de la corteza cerebral, por lo tanto, provocamos el despertar de una persona que duerme. O sea que veremos que primero disminuye la melatonina, se estimula en ciertas partes nerviosas y se despierta a la persona que duerme. Y después se sugiere también que el estado de conciencia depende de la continua proyección de información sensitiva hacia la corteza. Luego veremos también otra definición en la que veremos más claro este tema, que mientras haya impulsos que llegan a la corteza cerebral, estamos despiertos. Pero tiene que haber impulsos de manera constante. También vemos que abajo inhibe el tono muscular y suprime la consciencia en el momento de que se desactiva este sistema. Aquí vamos a ver, en este libro, esta parte de color violeta sería donde está situado el sistema de activación reticular, ¿vale? Vemos que todos los impulsos, tanto visuales como los que vienen del resto del cuerpo, siguiendo las flechas verdes, pasan por este sistema. Veremos que actúa como de filtro. Y a partir de este filtro llegan a la corteza. ¿Y qué nos dice aquí? Dice, la característica sobresaliente de las neuronas reticulares, en sus conexiones axonales remotas, recordar el axón era la parte larga de la neurona, la cola de la neurona, conectándose con otras neuronas. Dice, neuronas reticulares individuales proyectadas hacia el hipotálamo, el tálamo, el cerebro, la médula espinal, por lo que las neuronas reticulares son ideales para regular la excitación del cerebro como un todo. Por ejemplo, algunas neuronas reticulares menos inhibidas por estas áreas del cerebro envían un flujo continuo de impulsos hacia la corteza cerebral, dice, que mantiene el estado de alerta y de consciencia de la corteza y aumenta su excitabilidad. O sea, mientras este sistema está activo, constantemente tenemos excitabilidad en la corteza. Este brazo de la formación reticular se conoce como el sistema de activación reticular y a partir de ahora llamaremos SAR, o RAS en inglés. ¿Qué nos dice además? Dice, el SAR también actúa como un filtro para esta avalancha de estímulos sensoriales. ¿Y qué filtra? ¿Qué decide lo que pasa y lo que no pasa? Dice, las señales repetitivas, familiares o débiles se filtran. O sea, se quedan en el filtro, no llegan a la consciencia. Pero
las inusuales, los impulsos importantes o fuertes, llegan a la conciencia. Por ejemplo, usted está probablemente consciente de su reloj rodeando su muñeca, pero inmediatamente se daría cuenta si el cierre se rompe. O sea, si tenemos el reloj en la mano, en la muñeca puesto, no nos damos cuenta constantemente, no nos recibimos constantemente un impulso de que lo tenemos puesto, pero si se nos cae, rápidamente nos vamos a dar cuenta. Porque es un estímulo diferente, ¿vale? Entre ellos, el SAR y la corteza cerebral despiertan o desprecian cerca del 99% de todos los estímulos sensoriales, como poco importantes. O sea, que de todo lo que nosotros estamos viendo día a día, de todos los estímulos que estamos recibiendo de nuestro alrededor, el 99% es filtrado. Nos quedamos con el 1%. Si esto no ocurre, la sobrecarga nos vuelve locos. ¿Vale? Si el sistema de activación reticular no funciona correctamente, o si tenemos algún tipo de problema en este punto, cosa que se puede probar, por ejemplo, al administrarse drogas como el LSD, inhiben este sistema, desactivan el filtro y entra todo tipo de estímulo a nuestro alrededor. Y empiezan a alucinar. ¿Vale? Ven cosas raras, todo se mezcla. ¿Vale? Por eso es tan importante este sistema. Deja pasar solo lo importante, lo que nosotros consideramos que en los que nos estamos fijando, porque si no, no podríamos ser capaces de concentrarnos. Dice, el SAR, el sistema de activación reticular, es inhibida por los centros del sueño en las regiones neurales, hipotálamo y otros, y es deprimido por el alcohol, los fármacos inductores del sueño y los tranquilizantes. O sea, cuando nos dormimos, el sistema de activación, que es el que va estimulando completamente la corteza, cuando dormimos se desactiva. ¿Vale? Para que podamos dormir. ¿Y entonces qué pasa? Que empezamos también a tener sueños. Lo mismo que hemos dicho antes que pasaba si teníamos muchos estímulos, cuando tomáramos el LSD, por ejemplo, estímulos entrarían constantemente en nuestro cerebro, pues cuando dormimos también el sistema de activación se desactiva y empezamos a tener sueños. Nuestro subconsciente empieza a mezclar cosas, ¿no? También nos dice que esta formación reticular tiene un brazo motor, o sea que también se ocupa de vías importantes de movimientos musculares. Aquí nos dan otro esquema de la zona de color granate sería el SAR, sistema de activación. La principal función del sistema nervioso es procesar la información que le llega, de forma tal que tengan lugar las respuestas motoras apropiadas. Más del 99% de toda la información sensitiva es descartada por el encéfalo como irrelevante y sin importancia. Tengamos en cuenta esto. Para nuestra salud mental, este sistema tiene que estar en perfecto estado. Aquí no lo leo. Bueno, aquí básicamente nos explica lo mismo. Simplemente nos explica, bueno, nos recuerda también, pues que eso, que es un sistema de filtros. El sistema activador reticular es un área del cerebro, incluyendo la formación reticular y sus conexiones, responsable de regular la excitación y las transmisiones sueño-vigilia. O sea, ¿qué regula? El paso del sueño a la vigilia y de vigilia al sueño. ¿Vale? Para que ese paso sea sano, sea adecuado, el sistema de activación tiene que funcionar adecuadamente. Aquí explica más cosas sobre el sistema de activación. Con el fin de que el cerebro pueda dormir, tiene que haber una reducción de la actividad aferente, o sea, de lo que llega al cerebro, de las sensaciones que llegan al cerebro, alcanzando la corteza por la supresión de la RAS, que es el sistema de activación reticular. Si no se desinhibe, no se puede dormir. Perdón, si no se inhibe, no se puede dormir. Entonces dice, hay varios factores que pueden influir negativamente en el desarrollo del sistema reticular activador. O sea, ¿qué puede hacer que nuestro sistema de activación reticular no funcione adecuadamente y por lo tanto tengamos esos estímulos
o bueno, tengamos cualquier problema mental o cualquier patología. Dice, el parto prematuro es un factor importante. ¿Qué más? Fumar durante el embarazo. Dice, dada la importancia del sistema de activación reticular para modular cambios corticales, los trastornos de este sistema pueden dar alteraciones o dan alteraciones en los ciclos sueño-vigilia. Dice, en concreto, al final de todo, la interrupción de la RAS se ha implicado en los siguientes trastornos. La esquizofrenia. ¿Recordáis la esquizofrenia? La hemos visto antes en las estadísticas. Estrés postraumático, la enfermedad de Parkinson, el trastorno de la conducta REM. REM, reta y... ¿cómo es en inglés? Bueno, el sistema es la conducta REM es cuando nosotros estamos durmiendo en la fase más profunda del sueño, movemos nuestros ojos de manera constante, eso es la conducta REM. Pues hay trastorno en esta conducta si el sistema de activación no funciona adecuadamente. La narcolepsia, aquella gente que sin ton ni son se duerme de repente. La parálisis supranuclear progresiva. La depresión, el autismo, la depresión vuelve a salir, ¿eh? La depresión, el autismo, la enfermedad de Alzheimer, trastorno por el déficit de atención. O sea, todo esto puede ser un efecto de la disfunción de este sistema. Y teniendo en cuenta estos datos que hemos recogido, hemos buscado noticias sobre, por ejemplo, partos prematuros. Dice, los nacimientos prematuros, los que ocurren antes de la semana 36 de gestación, están considerados un grave problema humano y sanitario. Percepción que no impide que aumenten en inquietante progresión. O sea, aumentan los partos prematuros. Por lo tanto, puede aumentar la probabilidad, según lo que hemos visto hasta ahora, de que el sistema de activación reticular de los niños que nacen puede estar alterado. De los 492.000 niños que nacieron en 2009 en España, 41.000 no habían completado su periodo de gestación. Hubo un 55% más de nacimientos adelantados que hace 10 años. 55% más. Para 1.171 de esos niños, el periodo de maduración fetal no superó las 28 semanas. Llegaron extremadamente inmaduros y muy vulnerables a las secuelas que las estadísticas les atribuyen. El 51% de quienes sobreviven a un parto prematuro sufrirán retrasos en su desarrollo, indican los epidemiólogos. El 51%. Y el 23% padecerán trastornos de conducta. De inmediato, en una edad impredecible. Así lo indica un informe de la European Foundation of the Care of Newborn Infants. Al principio los médicos nos desaconsejaban inscribirlo en el libro de familia. Imagina. El único objetivo era que viviera un día más y después otro. Dice Inma, técnica audiovisual de 39 años, madre de otro niño. Inma no se ajustaba al estereotipo de la embarazada que se considera está en riesgo de no completar su gestación. Cumplió hasta el 6º mes de embarazo con las 6 visitas ginecológicas previstas, comió y descansó lo suficiente, no fuma, no había recurrido a técnicas de fecundación para ser madre. Esos son los motivos que según los ginecólogos explican la cifra creciente de nacimientos prematuros. Esos y otro que tal vez sí cumplía, pues que tenía 39 años. Que la franja de edad idónea para intentar tener un hijo siguen siendo los 25 a los 35 años. O sea que en el momento que decidimos tener un hijo y retardamos tener este hijo, ¿a qué estamos exponiendo sin querer o sin conocer a nuestro hijo? ¿Vale? Hay más probabilidad de que tengamos estas pequeñas alteraciones. Y esto puede influir negativamente en el desarrollo neuronal del pequeño. A partir de los 39 años aumenta de forma exponencial los abortos espontáneos y los partos prematuros. Entre el 5 y el 10% de los nacimientos que ocurren ahora en España suceden antes del término del embarazo. El silencio. En los últimos meses de vida fetal, esos que los prematuros pasan en la UCI, el cerebro experimenta múltiples cambios de estructura, una fase acelerada de maduración que se altera con el suave pitido de los sensores que controlan su ritmo cardíaco.
No es lo mismo escuchar solo la voz de su madre dentro del útero que oír las alarmas de la UCI, dice Perpoc. Esos ruiditos estresan muchísimo a los niños, les alteran el sistema nervioso y pueden dejarles secuelas cognitivas y de aprendizaje. El silencio, tan importante. En resumen, oscuridad, melatonina, sistema de activación reticular inhibido, en diferentes grados en función de la intensidad del sueño, que puede ser desde una simple relajación hasta el coma. No hay protección ni filtraje de información, todo se mezcla, realidad y subconsciente, tenemos sueños, alucinaciones. ¿Vale? Ahí es donde estamos dormidos, tenemos la relajación muscular, supresión de conciencia. Caso contrario, luz. Si tenemos luz, no hay melatonina. Y el sistema de activación reticular está activado. El filtro para la información que accede a nuestro cerebro está activado. Y filtra el 99% de lo que nos llega. Nuestro cerebro está protegido. Filtro activo se queda con lo necesario. Y el resto se relega al subconsciente. Esto es la vigilia. Activación muscular, estado consciente. Son los dos opuestos. Pero, ¿qué pasa cuando hay alteraciones? Consecuencias: esquizofrenia, depresión, trastornos de conducta REM, autismo, Alzheimer, déficit de atención. Este listado de enfermedades lo hemos visto antes en todos los artículos. Causas: partos prematuros, fumar durante el embarazo, drogas, alcohol, estimulantes, tranquilizantes. ¿Cuánta gente hoy en día? ¿Cuántos? Un estimulante es el café, por ejemplo. O el té. Tranquilizantes, ¿cuántos? Alcohol, ¿cuántas veces? Drogas, jóvenes sobre todo, adolescentes. Fumar durante el embarazo. Y vemos que hay aumento de partos prematuros. Pues tenemos que tener en cuenta todo esto. Y yo he puesto aquí abajo, ¿y la hipnosis? ¿La hipnosis? ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? Es como un entremedio, ¿no? Meditación trascendental. ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? ¿Funciona el RAS, el sistema de activación reticular, en esos momentos? Hipnosis, meditación trascendental, por ejemplo. Eso es lo que estudiaremos más adelante en otras conferencias. Son estadios intermedios entre sueño y vigilia. Veremos cómo funciona todo este rollo que os he metido de fisiología y de... veréis cómo funciona en esta situación de hipnosis y meditación trascendental. Bueno, el sueño, los sueños, las fases del sueño. En el momento que llegamos ya al sueño, ya nos hemos relajado, ya nuestro sistema de activación reticular está inactivo, tenemos las siguientes fases de sueño. Veréis que yo, cuando lo he estudiado, he visto que, bueno, que no es una cosa lineal, ¿eh? Hay fases que duran pocos minutos. Etapa 1, adormecimiento, es un estado de somnolencia que dura unos minutos. Es la transición entre vigilia y sueño. Se pueden dar alucinaciones, tanto en la entrada como en la salida de esta fase. Sabéis que los expertos dicen que esta fase de adormecimiento es lo más parecido a la hipnosis. Cuando estás medio dormido, medio despierto, es cuando el sistema de activación reticular se está inhibiendo, se está desconectando, y ahí empiezas a tener una mezcla empiezas a tener muchos impulsos en ese momento, una mezcla entre lo subconsciente y consciente, y te duermes. Pues cuando puedes tener más alucinaciones. En el momento que te despiertas, en el momento que te duermes, en el punto de transición. Etapa 2, sueño ligero. Disminuyen tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio. Sufrimos variaciones en el tráfico cerebral, periodos de calma y súbita actividad. Es más difícil despertarse que en la fase 1. Es el 50% del tiempo. O sea, el 50% del sueño, estamos en sueño ligero. Por eso es tan importante tener un ambiente tranquilo cuando duermes. En esta fase surgen esporádicamente, bueno, son unos temas de grafoelementos, bueno, son gente que estudia el sueño, emiten gráficas de actividad cerebral y clasifican los dibujos. Bueno, etapa 3, fase de transición hacia el sueño profundo. Pasamos unos 2-3 minutos en esta fase. 3 minutos en los que estamos en transición ya hacia la etapa 4, que es el sueño delta, el sueño profundo.
o el sueño, fase de sueño lento, aún no hemos llegado al sueño profundo, fase de sueño lento. Las ondas cerebrales en esta fase son amplias y lentas, así como el ritmo respiratorio. Cuesta mucho despertarnos estando en esta fase, que dura unos 20 minutos aproximadamente. No suelen producirse sueños en esta fase. 20% del total del sueño. ¿Vale? O sea que tenemos un 5 más un 50 más un 20, que son un 75% del sueño que no es profundo. Que son fases de que se está acercando a la profundidad y otra fase que se va saliendo de la profundidad. Hasta que llega, y en la fase álgida del sueño es la fase REM. Característica en la cual el cerebro está muy activo. Al contrario de lo que podíamos pensar. El tronco cerebral bloquea las neuronas motrices de manera que no nos podemos mover. Estamos paralizados. REM proviene de los vocablos ingleses Rapid Eye Movement. O sea, debido al característico movimiento de los globos oculares bajo los párpados. Se empiezan a moverse los ojos porque están viendo cosas. Están buscando, están viendo cosas. Esta es la fase donde soñamos y captamos gran cantidad de información de nuestro entorno debido a la alta actividad cerebral que tenemos. O sea, ¿os recordáis en algunos dibujos animados típicos, ¿no? Que está durmiendo alguien y llega el ratón ahí y le dice: mañana serás un gato, o mañana tienes que tal. Y cuando se levanta por la mañana, ese mensaje que le ha metido en el cerebro lo aplica, ¿no? Pues es porque, bueno, no es porque, a ver, es fantasía, ¿no? Pero está basado un poco en este concepto. Estamos muy atentos al entorno, aunque estemos en fase profunda de sueño. Y ahora veremos un par de vídeos en los que os explicarán también de manera más didáctica las diferentes fases del sueño y por qué soñamos. De todas las funciones del cerebro, la que realiza cuando estamos dormidos es la más misteriosa. Pasamos más de un tercio de nuestras vidas dormidos y sabemos que si no lo hacemos, nos sentimos fatal. Los sueños también forman parte del descanso. Para mucha gente, dormir es una pérdida de tiempo. Sin embargo, se trata de una función muy importante. Cuando dormimos, puede parecer que no estamos haciendo nada, pero en el interior del cuerpo hay todo un mundo en movimiento. Cuando estamos dormidos, el cuerpo descansa. Los músculos se relajan. El corazón se ralentiza y la respiración es pausada y rítmica. Pero el cerebro se activa. El cerebro se envían señales. Así que toda la actividad eléctrica de la cabeza se produce mediante ondas. Ondas cerebrales que se utilizan como medida de la actividad cerebral. Lo impresionante es que hay más actividad cerebral cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. El sueño es un estado de conciencia alterado. Siempre hemos pensado que en él predomina la inactividad. Sin embargo, ahora sabemos que se trata de un proceso de gran actividad mental y corporal. El sueño sigue un ciclo regular todas las noches y las ondas cerebrales siguen patrones predecibles. Actúan según las etapas del sueño. La primera fase es transitoria. Es un poco como cambiar las marchas de un coche. La primera fase solo sirve para llegar a la segunda, pero hay que crear el momento adecuado para pasar a la siguiente etapa del sueño. La primera y la segunda fase son las más ligeras. Las ondas cerebrales son solo un poco más lentas que cuando estamos despiertos. Pero llega un punto que se repite varias veces a lo largo de una noche, durante el que se produce un cambio drástico. Es la denominada tercera fase. Cuando estamos en esa tercera fase del sueño, somos ajenos a cualquier sonido o movimiento que se produzca a nuestro alrededor. Al caer la noche, una glándula minúscula libera un somnífero natural, la melatonina.
La melatonina actúa sobre el sistema nervioso y nos produce somnolencia. Pero mientras el cuerpo se ralentiza, el cerebro se activa. Todas las noches hace una puesta a punto. Las neuronas que han trabajado durante todo el día ahora caen en un sueño reparador. El sueño es más que el mantenimiento vital de las células cerebrales. También permite al cerebro invitarnos a un espectáculo muy original. Nuestra mente es una pantalla. Bueno, pues habéis podido ver un poco un resumen y un poco más de lo que hemos visto sobre el sueño. Habéis visto la melatonina con su efecto de relajador y lo dejaremos aquí. En otras conferencias más adelante veremos, seguido a esto que hemos visto ahora, cómo veremos qué sucede cuando interrumpimos este proceso de adormecerse, dormir profundamente y despertarse de manera gradual. Cuando hacemos que en vez de dormir 6 o 8 horas, dormimos 5 horas. Cuando cambiamos los sistemas de dormir, ahora trabajo de noche, trabajo de día, ahora toda una serie de cosas. Eso veremos en poco tiempo, porque luego entraremos ya en otro tema. Y cómo veremos también cómo el hecho de que dominar o intentar influir en este ciclo de sueño, intentar influir nosotros en la actuación del sistema de activación reticular, en ese filtro que nos está protegiendo de los impulsos externos, si nosotros jugamos con ese sistema, vamos a poner en peligro nuestro cerebro y nuestras mentes. Lo dejaremos aquí y bueno, gracias por vuestra atención.